Buenos días, espero que estén muy bien. Vamos entonces a comenzar esta segunda parte de las energías. Es lo que vamos a tratar el día de hoy para poder llegar a ese gran teorema de la conservación de la energía, que va a ser el que vamos a aplicar en muchísimos casos. Porque si ustedes se han dado cuenta hasta este momento, cuando hemos hablado del trabajo y esas cosas, no hemos dicho de qué naturaleza es el sistema ni qué tiene que cumplir, ¿sí? Es como una propiedad demasiado general. Y estos principios de conservación son los más importantes. Ya que hay gente de ingeniería física, pues también se van a enfrentar a la conservación de la energía como la primera ley de la termodinámica, sino que allá van a tener otras cosas. Van a tener sistemas donde salen partículas y entran partículas, entonces cambia el potencial químico y cosas de ese estilo. Pero el concepto de conservación de la energía es el mismo. Entonces la idea es que hablemos un momento de las fuerzas conservativas, la energía potencial asociada y esas cosas. Pero pues antes, como introducción muy rápida, pues digamos que para dónde es que vamos. La idea es la siguiente. Digamos que nosotros en general en este momento ya tenemos esto. Nosotros tenemos que el trabajo hecho por todas las fuerzas, ¿listo? El trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. Ese es un teorema muy general. La cuestión es la siguiente. Ese trabajo neto nosotros lo escribimos como la integral de la fuerza neta por dx, y digamos que esta es en la dirección x, ¿sí? La proyección en la misma dirección que ocurre el desplazamiento. Pero resulta que esa fuerza neta, como es una fuerza neta, es la sumatoria de muchas fuerzas. Entonces uno puede partir esa fuerza neta, uno la puede partir en fuerzas que sean conservativas, más fuerzas que sean no conservativas, más, por ejemplo, fuerzas externas. Una fuerza externa es, por ejemplo, cuando yo cojo y empujo esto, ¿sí? Es una fuerza externa del sistema botella con agua. ¿Está bien? Entonces, si yo lo puedo partir así, pues como la integral es una operación, es una suma, pues yo puedo sumar por cada uno de esos términos. Y entonces tendríamos que este trabajo neto se puede escribir como el trabajo conservativo más el trabajo no conservativo más el trabajo de las fuerzas externas, ¿cierto? Es una suma de las tres cosas. Y esto es igual al cambio de energía cinética. Y lo último que falta es, pues, que es una fuerza conservativa y que es una fuerza no conservativa, ¿sí? ¿Por qué se hace esa distinción? Esa distinción no es arbitraria. Como ustedes ya vieron, digamos, la definición de energía cinética, mv²/2, no es arbitrario, eso surge natural, ¿sí? Nosotros no nos lo inventamos. Y esto también surge de manera natural, lo de lo conservativo y no conservativo. Entonces, si recuerdan del video de preparación, conservativo es, digamos, se puede definir de una manera rigurosa en términos de la integral de línea, pero básicamente es que si ustedes tienen dos puntos y ustedes llegan y se van por acá así, y luego vuelven, no tiene que ser por el mismo lado, el trabajo neto de una fuerza conservativa es 0, ¿sí? Porque vuelve al mismo punto, ¿listo? Mientras que el trabajo neto de una fuerza no conservativa es diferente de 0. Claro, como la fricción, esa es no conservativa, ¿cierto? Si yo hago así mis manos, se calientan, y si hago así, también se calientan, ¿cierto? Entonces yo tengo un trabajo neto. Imagínense que ustedes hicieran así, se calentara y así se enfriara, ¿sí? Sería una cosa rara. De hecho, eso solamente implicaría que podrían violar la primera ley de la termodinámica y podrían crear máquinas de movimiento perpetuo, ¿sí? Y entonces todo lo que ustedes ven en videos de YouTube, o bueno, yo no sé si lo ven, pero hay gente que dice que descubrió como una máquina de movimiento perpetuo y que agua y que imanes y que no sé qué. Entonces es pura carreta porque eso viola la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Lo que pasa es que en video ahora todo se puede hacer con máquinas e incluso con la voz. En este momento ya hay redes neuronales que aprenden, me toman fotos por todo lado, ya pueden hablar como yo y ya pueden poner cualquier texto y que yo lo diga. O sea, ya no se puede creer tampoco en videos. Entonces, volviendo aquí al trabajo no conservativo, esta es la diferencia fundamental. Entonces, si ustedes tienen fricción en esa dirección y tienen fricción pues van a tener fricción en esta dirección y están haciendo este movimiento, pues definitivamente se está perdiendo energía, ¿sí? Se está perdiendo energía porque se está calentando, está haciendo ruido, lo que sea. En cambio, con fuerzas conservativas eso no sucede. ¿Una fuerza conservativa cuál es? La gravedad.
Si yo hago esto, aumenté como una energía potencial asociada, o sea, de ahí es que viene la cosa. Hay algo, si yo lo soltaría, esto va a caer y va a poder hacer trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de la energía digamos, de fuerzas conservativas. Esto le está metiendo una energía, la energía potencial, y esto le está quitando esa energía potencial. Entonces, cuando yo llego y subo esta cosa y bajo, ¿el trabajo neto cuánto es? De esa fuerza gravitatoria. 0, ¿sí? O sea que cuando ustedes, si alguien hace pesas acá, cuando hacen esto, ¿están haciendo trabajo? No. Y después se quejan que están cansados y que no sé qué. Recordemos que no es trabajo físico, sino trabajo, o sea, el trabajo que estamos hablando acá es un trabajo muy específico, ¿listo? Que no quiere decir que no inviertan energía, ¿ok? ¿Listo? Entonces, por eso es que aparece ese concepto y entonces se dice que este trabajo conservativo interno al sistema es menos la variación de la energía potencial. ¿Sí? Eso fue lo que digamos se introdujo ahí. Entonces, miren lo que sucedió con nuestra ley. Primero, partimos el trabajo neto en 3 trabajos. Trabajo conservativo, más trabajo no conservativo, más trabajo externo. Segundo, metemos esta definición de trabajo conservativo igual a menos delta U, que es el cambio de energía potencial. Hemos definido una nueva cosa, una nueva energía, que se llama energía potencial. Entonces, mi ley pasa a ser menos delta U más trabajo no conservativo más trabajo externo igual a delta K. Y voy a pasar ese menos delta U al otro lado. Y entonces esta es nuestra ley de la conservación de la energía. Igual a delta K más delta U. Recuerden que delta K es K final menos K inicial. Recuerden que delta U es U final menos U inicial. Y esto entonces se puede escribir, miren, esto más esto es energía mecánica total final. Y esto es energía mecánica total inicial. Este es el teorema del trabajo y la energía. Completo, más bien, perdón, este no es el teorema del trabajo y la energía, este es el teorema de la conservación de la energía. El trabajo no conservativo más el trabajo externo es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Y con esto ya terminamos el tema. ¿Sí? Eso es. No hemos dicho de qué están hechos los sistemas, no hemos dicho absolutamente nada, por lo tanto eso es una ley muy general, muy importante. Y solamente digamos que lo que importa es que ustedes tengan un estado final y un estado inicial, ¿sí ven? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se movió? No me interesa. ¿Cuándo interesa? Cuando haya fuerzas no conservativas, porque ahí sí interesa cómo se movió, ¿cierto? Pero si no hay fuerzas no conservativas, no importa. No importa si yo hago así o si yo hago así, es lo mismo, porque el estado inicial y el estado final es el mismo. Eso es lo chévere de las fuerzas conservativas. Entonces, voy a hablar un poquito más de las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas, acabamos de decir, el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos la variación de la energía potencial, ¿sí? Pero el trabajo de las fuerzas conservativas será la integral de la fuerza conservativa, digamos en dirección X por dx, estamos proyectándolo en una dimensión. O también podríamos decir que es f punto dx, ¿sí? Para que sea más claro que es una proyección. Entonces miren que de acá, como delta U o la energía, bueno, menos delta U es igual a la integral de la fuerza, uno puede deducir que la fuerza es igual a menos la derivada de la energía respecto a la posición. ¿Cierto? Porque esto es menos delta U. Entonces el inverso de la integral es la derivada. Entonces esto, aquí hay gente de química. 1, ¿no hay más? Allá, 2, listo. Ustedes van a trabajar mucho con esto, porque cuando ustedes estén viendo moléculas, a ustedes les van a dar son todas las energías potenciales. Y entonces ustedes de ahí van a poder sacar las fuerzas. Todas las simulaciones que se hacen, ustedes han visto las simulaciones que se hacían, o por lo menos las fotos de las cápsides del virus, del VIH o incluso del coronavirus y esas cosas. Eso lo hacen con unas técnicas computacionales que se llaman Molecular Dynamics, dinámica molecular, que lo que hace es esto, generar un montón de campos, digamos, de energía potencial y ver cómo se mueven las cosas allá adentro. Entonces,
probablemente los químicos, y de pronto ustedes en química en su colegio, probablemente ustedes vieron este tipo de potencial, no sé, alcanzaron a ver algo así, esta curva se les hace parecida, similar a algo, ¿no? Esto se llama el potencial de Morse. Y esta vaina es, piénsenlo así, es la energía potencial en función de la distancia. Imagínense que eso es una rampa de patinaje, de patineta, ¿listo? Imagínense eso. Y como es una rampa de patineta, asuman que ustedes, digamos, arrancan desde acá. Entonces, si se conserva la energía, miren que esta cosita va a hacer esto y va a subir hasta acá, al mismo nivel, y va a estar oscilando en esta zona, ¿cierto? Se va a mantener ahí. Eso es lo que pasa en los átomos tienen este potencial. Entonces, cuando yo tengo un átomo, una molécula que está dentro de este potencial, se queda ahí adentro y no se mueve más. Entonces está atrapado, pero tenemos vibraciones. Esas vibraciones son importantes porque son la temperatura y eso es lo que hace que, digamos, los hornos microondas funcionen y cosas así. El horno microondas no es que esté lanzando rayos de cáncer a la comida, sino que el horno microondas lo que está haciendo es mandar unas ondas, microondas, que hacen vibrar el agua. Y al vibrar el agua, eso calienta las cosas. Por eso es que si yo meto una papa y una papa es súper seca por dentro, la vaina es muy difícil que se caliente, ¿sí? Es muy complicado porque casi no tiene agua. Pero las cosas que tengan agua se van a calentar más fácil, ¿listo? Porque eso lo que hace es vibrar el agua. Obviamente ustedes están llenos de agua, entonces si meten la cabeza y cierran la tapa, van a morirse, ¿sí? Porque eso obviamente, digamos que va a calentar y va a hacer vibrar las moléculas de agua de su cuerpo y demás. Ahora, ¿por qué la gente a veces piensa que comer del horno microondas no es sano? Porque eso no cocina. Eso lo que hace es calentar las cosas y destruye las proteínas. Entonces, si ustedes todo el tiempo están, digamos, calentando solamente el horno microondas, y hay gente que cocina en el horno microondas, esa comida probablemente no les nutra. Y si ustedes no están nutridos, lo más probable es que se enfermen, ¿sí? Pero además, si comen solo del horno microondas, lo más probable es que eso no sea una sopa de espinaca. Lo más probable es que eso sea, ¿qué? Una pizza o algo así. Entonces, la cuestión no es tanto de que el horno genere cáncer o algo así, sino que ustedes no están comiendo bien. Y la comida es el combustible que ustedes toman, la medicina que ustedes toman día a día, ¿sí? El chocorramo que se comen es lo que ustedes están diciendo que los va a ayudar a mejorarse del sueño, a tener energía y demás. Temporalmente tal vez, porque la glucosa es importante, por eso nos gusta tanto el dulce, porque la glucosa es importante, pero no es saludable. Entonces, volviendo acá, digamos, miren, esto es una pendiente. Yo sé que, digamos, a ustedes no les gusta derivar y no sé qué, pero la cuestión aquí no es tanto derivar, es tener los conceptos. ¿Qué signo tiene la derivada en esta zona del potencial en función de X? ¿Qué signo tiene acá? Negativa, porque está decreciendo, ¿cierto? O sea que esta vaina de acá es negativa. Y por este menos, ¿qué me da? Positivo. Por lo tanto, la fuerza en esta dirección va para allá. Entonces, cuando la partícula está en esta zona, siente fuerza hacia la derecha, ¿listo? Hacia este lado. Pero ahora pregunta, en esta zona por acá, ¿qué signo tiene la derivada cuando yo voy caminando? Positivo, ¿cierto? Porque es creciente. Por lo tanto, esto es positivo y por este menos da negativo. O sea que la dirección de la fuerza en esta zona es para acá. Por eso se dice que la partícula está confinada en esa zona. Cuando se va para un lado, la empujan hacia allá. Cuando se va para el otro, la empujan hacia acá. Entonces queda confinada, ¿sí? Tiene una forma de moverse y está confinado. Estos diagramas de potencial van a ser muy importantes. Hay otra cosa, miren, cuando la partícula está aquí arriba y empieza a bajar, y luego sube acá y empieza a bajar. Aquí arriba, digamos que la energía máxima para esta partícula que pinté es esta, ¿cierto? Y la energía puede ser negativa. Ahí está, ¿sí o no? En esa gráfica la energía es negativa. Y eso quiere decir que, uy, no, esa molécula no me gusta porque tiene energía negativa, ¿cierto? Y a veces ustedes, no sé si han escuchado que la gente dice es que esta persona tiene energía negativa, ¿cierto? Y me la va a pegar, ¿sí? O sea, que una persona, digamos, energía negativa es algo que yo no puedo medir cuando lo hablamos de esa forma. Pero la energía negativa en estos casos es importante. Ustedes en este momento están en un campo de energía negativa de la Tierra, que es el potencial gravitacional, ¿sí? Ahora, que uno tenga un sensor de energía negativa es otra cosa, pero uno sí se da cuenta de que hay personas pues, que son como malucas, entonces pues yo creo que la forma de, en vez de decir maluco, es energía negativa, pero pues nada, eso digamos es algo que no podemos medir, entonces se vuelve muy arbitrario.
tengan cuidado con el uso de las palabras ahí. Entonces esta energía negativa en este caso es la energía máxima que yo podría tener. Y yo les quiero preguntar una cosa, miren, cuando la partícula empieza en este punto, tiene su máxima energía potencial, ¿sí? Y su energía cinética es 0. Cuando empieza a bajar, en este punto más abajo, la energía potencial, vamos a ponerla con U, la energía potencial es lo más pequeño posible, ¿sí o no? Está lo más abajo posible. ¿Y qué le pasa a la energía cinética? Ustedes imagínense de nuevo la rampa, cuando ustedes empiezan así, van cayendo, cuando van en el punto más abajo, la energía cinética es lo más grande posible, ¿sí o no? Es lo más rápido que pueden ir, entonces aquí la energía cinética es máxima. Y cuando llegan acá a este punto, la energía potencial es máxima, y la energía cinética, ¿cómo será? Mínima. De hecho es 0, si es un punto de retorno, ¿sí o no? Si yo llego hasta arriba y me voy a devolver, yo tengo que estar instantáneamente quieto para poderme devolver. ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren descubrir en dónde se devuelven las cosas, ¿cuál es la condición que se cumple ahí? ¿Cuál energía vale 0? La cinética, porque ahí es donde yo tengo que estar instantáneamente quieto para empezarme a devolver. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener rampas más difíciles, cosas así, y yo puedo tener varios puntos de retorno, ¿sí? Que son donde la energía cinética vale 0, y depende de donde yo arranque. Si yo arranco acá, claramente va a subir hasta arriba, ¿sí? Si yo arranco aquí más abajo, claramente me quedo aquí metido, nunca puedo salir, ¿cierto? Entonces, no olviden eso, y miren que todo ha venido de una interpretación geométrica de esta cosa de las energías conservativas, ¿está bien? Eso viene de ahí solamente. Entonces, conceptos de punto de retorno, acabamos de verlo, que si yo tengo una energía potencial, si a mí me da la energía potencial, yo puedo derivar, multiplicar por menos si tengo la fuerza, ¿sí? O si yo tengo la fuerza, integro, multiplico por menos y eso me da el cambio de energía potencial. Y todo viene de la conservación de la energía. Y eso es todo. Entonces, para que ustedes lo vean un poco más claro, vamos a mirar acá esta animación. Entonces, yo voy a poner aquí este patinador hacia arriba, hacia abajo de nuestra molécula, ¿sí? En esta rampa rara, una rampa parabólica. Entonces observen que voy a ponerle a que me pinte la energía mecánica total, es esta verde limón, digamos. Esto que tenemos acá, la energía cinética, la verde, y esta que tenemos es la energía potencial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes por qué creen que una sube y la otra baja constantemente? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no pueden subir las dos? ¿Por qué? ¿Por qué? La energía se conserva, o sea, la suma de las dos es constante. Entonces, si una sube, ¿qué le pasa a la otra? Baja, para que la suma sea constante. ¿Sí? Es por esa razón. Entonces, por eso este man aquí es constante y los otros se van intercambiando. Si yo lo subo más, pues la energía total es más grande, pero él sube hasta ese mismo punto, ¿cierto? Y aquí no estamos metiendo fricción. Miren que es el mismo punto, ¿sí ven? Miren, de lado a lado es el mismo punto. Y aquí voy a poner la rapidez. Entonces observen, ojo, la rapidez es la norma de la velocidad, ¿se acuerdan? Entonces miren que la rapidez se vuelve 0 ¿en dónde? En donde retorna. Y si la rapidez se vuelve 0 en donde retorna, la energía cinética es 0 ahí. Los puntos de retorno son los puntos donde la energía cinética vale 0. ¿Qué pasa si yo le cambio la rampa? Si ahora yo lo pongo acá, ¿será que va a volver? ¿Qué va a pasar con las energías? Pero lo ponemos acá. ¿Qué va a pasar con las energías? Si yo lo pongo acá, miren que al inicio la energía potencial es máxima y la energía mecánica es igual, ¿cierto? Pues como no se está moviendo, no hay energía cinética. Pero si yo lo suelto, ¿qué le va a pasar? Se va a ir y va a seguir para siempre porque no hay fricción en este problema. Y entonces, toda la energía potencial que tenemos aquí arriba se convirtió ¿en qué? En energía cinética. Pero eso quiere decir, ojo, ¿se han visto que siempre con la energía potencial hemos escrito delta U? Uno siempre lo hace respecto a algo, ese delta es una resta. Entonces aquí quiere decir que el nivel de referencia que se escogió es el suelo. La energía potencial siempre tiene un nivel de referencia,
Siempre hay que escogerlo. Eso lo vemos ahorita más con los ejercicios. ¿Y qué pasó con este? Yo le puedo construir la que yo quiera. Vamos a hacer esta así. Listo. Entonces la pregunta es si alcanza a llegar hasta esta final. ¿Está bien? Si la pongo acá, ¿qué dicen? No le alcanza, queda atrapado. Es un átomo que está confinado. ¿Sí? Se queda oscilando ahí, si no hay pérdida de energía, pues se queda para siempre ahí. Pero creo que esto... mire, le pusimos fricción, ¿sí ven? Entonces le va a quitar, le va a poner known. Y entonces se queda ahí para arriba y para abajo. ¿Cierto? ¿Qué necesito para que pase esta barrera de potencial? Eso se llama una barrera potencial. O la pongo acá, o la pongo acá, porque si la pongo acá, ¿qué va a pasar? Se va a quedar atrapado en ese segundo mínimo. Esto que ustedes están viendo acá es un ejemplo, pues digamos, análogo de lo que hace la gente que, por ejemplo, hace vacunas, que mira protein folding, que trata de mirar nuevos elementos moleculares, porque eso está lleno de mínimos locales de potencial, y entonces ellos todo el tiempo están mirando cuál será ese mínimo global donde tenemos que llevarlo, y eso no es sencillo. Estas vainas quedan atrapadas allá. O cuando ustedes van a optimizar, el problema, por ejemplo, de optimizar las clases de ustedes aquí en la universidad, eso es un problema de optimización gigantesco con un montonón de restricciones y que tiene un montonón de mínimos, y por eso es que a ustedes les quedan horribles los horarios, porque es muy complicado, ¿sí? Hay demasiadas restricciones ahí metidas en ese problema. Las aerolíneas, toda esa gente está resolviendo problemas de optimización que están llenos completamente de estas vainas, pero son millones y millones de mínimos. ¿Y cómo hago yo para llegar al mínimo global? ¿Sí? ¿Qué pasa si la pongo acá? Ahora sí alcanza a pasar, va hasta el otro lado y sube la misma altura, ¿cierto? Entonces todo depende de la energía inicial que le estemos dando, ¿sí o no? Si inicialmente le damos una energía que no es suficiente, no va a alcanzar. Si yo lo pongo acá, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar. Y si le ponemos fricción, aunque yo le ponga mucha energía, va perdiendo. Cada vez que se está moviendo para un lado o para el otro, está perdiendo energía, ¿sí o no? Porque eso es la fricción, trabajo no conservativo. Y al final, pues se va a quedar en algún punto de equilibrio. Si estuvo de buenas, se quedó por acá, en este punto de equilibrio. Si no, se quedó, bueno, también, da igual, eso no es de suerte. Entonces la fricción lo que nos hace es quitarnos energía del sistema. ¿Está bien? Eso es lo que hace la fricción. Entonces ya queda más claro lo de los puntos de retorno y esto. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? Entonces ya pueden ser ingenieros moleculares. Entonces vuelvo a repetirles, ¿no? Vamos a volver a escribir acá. El resultado más importante que sacamos en los primeros 5 minutos de la clase fue la ley de la conservación de la energía. Trabajo no conservativo más trabajo de fuerzas externas. ¿Fuerzas externas cuáles pueden ser? Yo estoy empujando una cuerda que está alando, ¿listo? Esas son fuerzas externas. Trabajo no conservativo más trabajo de fuerzas externas igual a ¿qué? Y ya. Ustedes llegan y miran qué es lo que tienen que hacer en cualquier problema que ustedes tengan ahora. Van y miran, ¿hay fricción o hay fuerza no conservativa? ¿Sí o no? Y entonces saben que lo tienen que tener en cuenta o no. ¿Hay fuerzas externas? ¿Sí o no? Saben que lo tienen que tener en cuenta o no. Y después delta K y delta U. Entonces para calcular delta U tienen que escoger el nivel de referencia. Y se acabó. Ya con eso resuelven absolutamente todos los problemas que se les va a presentar, digamos, en este momento de este tema, ¿sí? Es muy, muy, muy general, muy sencillo, y esta es la clave de todo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya dijimos que era una fuerza no conservativa, una fuerza conservativa. Recuerden entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una fuerza conservativa y no conservativa? ¿Qué? Exacto, el trabajo neto, cuando voy y vuelvo, para una conservativa es 0. Que implica también que no depende de la trayectoria, ¿listo? El trabajo neto para una no conservativa es diferente de 0, o sea, sí depende de la trayectoria. Y ya, eso es todo.
Pero eso implica entonces que las fuerzas conservativas se pueden escribir, se les puede asociar un potencial. Entonces miren, aquí hay un par de preguntas. Vamos a mirar esta que está aquí a la derecha. Dice, la fuerza gravitacional es conservativa. Cualquier trayectoria que ustedes escojan entre dos puntos va a dar el mismo trabajo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van con este bloque desde A hasta B, el trabajo es exactamente igual a irse en la rampa que a hacer esto. Entonces, si yo les dijera a ustedes que esta altura es H, ¿sí? Ustedes podrían, y que digamos la masa de esta vaina es M, ustedes podrían calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria. ¿Cuánto sería? Cuando la partícula se movió desde A hasta B. mH por G. Pero, ojo, esa partícula se movió, fue por acá. No importa. No importa. El trabajo de la fuerza gravitatoria para que vaya desde A hasta B es mgh. ¿Por qué? Porque como es conservativo y la trayectoria no importa, pues es lo mismo que si yo me haya movido de esta forma y de esta forma. Y pregunta, ¿por qué, digamos, en esta dirección el desplazamiento va hacia abajo, ¿cierto? Y la fuerza gravitatoria va hacia abajo, ¿cierto? Entonces ya están proyectadas una en la dirección de la otra. El coseno del ángulo entre ellos es 1, porque el ángulo es 0. Entonces el trabajo es mgh. Pero pregunta, acá, el desplazamiento va en esta dirección, efectivamente, pero la fuerza va en esta dirección, el peso, ¿sí? Pongámosle mg para que no haya confusión. ¿Qué ángulo hace aquí, estos dos? 90. Entonces, ¿qué trabajo hace la fuerza gravitatoria en ese desplazamiento horizontal? 0. No hay proyección de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, por eso esa parte recta no importa, solamente importa esta parte vertical. Y si ustedes lo hacen por acá, ustedes tienen la ecuación paramétrica de esta curva y les gusta integrar, van a obtener lo mismo. Lo que pasa es que les toca tener el vector digamos, de longitud tangencial en cada punto e ir haciendo el producto punto con la gravedad, y después de un montón de trabajo van a llegar a que el trabajo es mgh. De un montón de trabajo algebraico van a llegar a que el trabajo de la fuerza gravitatoria es mgh. Entonces es una gran ventaja que ustedes tengan fuerzas que sean conservativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes se pueden inventar cualquier trayectoria y escogen la más fácil. Normalmente eso es lo que uno hace. Entonces dejémoslo acá. Esto es lo mismo que acabamos de hablar. Ejemplos de fuerzas conservativas: la gravedad, el resorte, ¿sí? Esas son fuerzas conservativas, ¿listo? Que tienen entonces asociadas fuerzas potenciales. Entonces, si ustedes tienen una fuerza constante, eso es una fuerza conservativa. Si ustedes tienen el peso, la gravedad, es una fuerza conservativa. Un resorte es una fuerza conservativa. Y si ya están hablando de algo gravitatorio, un cohete o algo así, la gravedad pues es una fuerza conservativa que está relacionada pues con que el peso sea una fuerza conservativa, ¿sí? ¿Cuáles vamos a utilizar nosotros principalmente? Las primeras tres, ¿sí? Nosotros realmente no vamos a poder utilizar realmente mucho la fuerza gravitatoria de Newton, que es esta que tenemos aquí abajo. Entonces, si quieren, pues aquí está escrito la energía potencial de la gravitación. Yo lo escribiría U igual a mgh. Esta es la de un resorte, nosotros la hemos escrito como U igual a K por X al cuadrado sobre 2, ¿sí? Pero una cosa importante, miren que aquí hay una cosa que dice datum. ¿Qué es un datum? ¿Alguien sabe? Cuando lo vean en un libro, el datum es un punto de referencia. Por ejemplo, imagínense que yo tengo aquí una mesa que tiene una altura de 80 centímetros, ¿listo? Y este es el piso, ¿está bien? Y tengo aquí mi botella de agua, que tiene masa M. Pero resulta que estoy en el segundo piso de un edificio, y aquí está el primer piso, ¿sí? Y esta diferencia de altura, digamos que son 2 metros, ¿está bien? La energía potencial
cambia de valor si ustedes toman este como el nivel de referencia, como el datum, o esto como el nivel de referencia. ¿Por qué? Voy a cambiarle el color a este man y lo voy a poner así rojo. ¿Cuánto vale la energía potencial gravitacional respecto al nivel azul? M por G por 0.8 metros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la altura respecto al nivel azul, pero ¿cuánto vale respecto al rosado? M por G por 2.8. Depende del nivel de referencia. Siempre que vayan a meter energías potenciales, tienen que escoger el nivel de referencia y mantenerlo constante en todo el problema. Es el mismo. ¿Está bien? No se olviden de eso. El nivel de referencia es importante. Ya está esto. Entonces, miren. Un problema, de una vez, para que ustedes lo resuelvan. Estos son problemas sacados de libros de ingeniería mecánica. La figura les muestra un collar de 1 kilogramo. Bueno, collar no sé si traducirlo así. Que desliza a lo largo de una pared vertical sin fricción, bajo la acción de la gravedad, y además está atado a un resorte ideal. Un resorte ideal quiere decir que cumple la ley de Hooke. Esa ley de Hooke es que la fuerza es menos K por X y que la energía potencial respecto a no estar elongado es K por X al cuadrado sobre 2. Ojo que esa K no es energía cinética, sino que es la constante del resorte. Nos dicen, el resorte tiene una dureza de 160 newtons por metro. Esa constante K vale 160 newtons por metro. Y su longitud libre, o sea, cuando no está estirado, es de 0.9 metros. Se libera entonces este dispositivo desde la posición 1. Entonces miren, está acá. Este es el collar. ¿Listo? Este de acá. Se libera desde esta posición. Utilizando el principio de conservación de la energía mecánica, determine la rapidez de este dispositivo cuando va en la posición 2. ¿Ok? Entonces, yo ya puse aquí la primera, pero siempre ustedes traten de escribir primero la energía, la conservación de la energía completa. Trabajo no conservativo más trabajo conservativo, no mentiras, más trabajo externo igual a delta K más delta U. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer primero. Lo segundo es, ¿hay fricción? ¿Hay fuerzas no conservativas? No. Entonces este man vale 0. ¿Hay fuerzas externas? ¿La gravedad es externa? ¿Sí o no? Depende. ¿Cuál es su sistema? Su sistema en este momento sería el resorte más el collar este dispositivo, más la Tierra. ¿Saben por qué? ¿Por qué la Tierra está ahí metida? Porque ustedes en este delta U están metiendo el MGH. Si ustedes no metieran el MGH, estarán diciendo que la Tierra es algo externo y tendrá que calcular el trabajo, que cuánto les va a dar MGH, ¿sí? Cuando ustedes meten dentro de las energías potenciales MGH, están incluyendo a la Tierra dentro de su sistema y por lo tanto la fuerza gravitatoria no es externa. ¿Está bien? Entonces, aquí no hay fuerzas externas, aquí no hay una persona alando este dispositivo, no hay una cuerda. El resorte es una fuerza interna. ¿Por qué? ¿Por qué es una fuerza interna? Porque vamos a meter el K por X al cuadrado sobre 2, la energía potencial. Como lo vamos a meter, entonces es interno. Entonces, esto también vale 0, ¿listo? Y por eso, la conservación de la energía para este problema es que delta K más delta U vale 0. Ahora ustedes plantéenlo, yo ahorita lo resuelvo para que comparemos, ¿sí? A ver hasta dónde pueden llegar. Voy a ir empezando como a resolverlo para irlo planteando a ver. Entonces miren, nos dicen básicamente escoger, ya dijimos, no hay fuerza no conservativa, no hay fuerza externa, entonces la ley de la conservación de la energía para este problema se convierte en esto, ¿sí? Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es K final, K inicial, U inicial y ya. A ver, delta K, empecemos por partes. K final menos K inicial. K final, ¿a qué es igual? Nos están pidiendo la rapidez
en la posición final, en la posición 2. Entonces esto sería la masa de esa vaina por velocidad en 2 al cuadrado sobre 2. Y eso no lo conocemos, ¿cierto? Menos K inicial. Entonces aquí nos dicen, esto se libera desde el reposo, en la posición 1. Entonces, ¿cuánto vale K inicial? 0, entonces menos 0. Entonces, delta K es M por B sub 2 al cuadrado sobre 2. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Ahora, delta U. Delta U es U final menos U inicial. ¿Cuánto es U final? O sea, cuando está en la posición 2. Entonces, en la posición 2, ustedes tienen que empezar a ver cuáles son las energías potenciales que están ahí. ¿Hay energía potencial gravitacional? Sí, porque está elevado respecto al nivel de referencia. ¿Está bien? ¿Sí o no? Miren, cuando está en esta posición 2, él está elevado respecto al nivel de referencia que está aquí abajo. Por lo tanto, tiene energía potencial gravitacional. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale esa energía potencial gravitacional? Valdría la masa por la gravedad, por la altura que es 0.8 metros. ¿Está bien, señor? Perdón. ¿Cómo así hacia abajo? Sí, exacto. Entonces digamos que este es el nivel de referencia cuando está abajo en la posición 1, esta cosa está acá. Ah, no, porque estamos asumiendo que está exactamente igual. ¿Desajustado a qué te refieres? ¿A que se zafó? Ah, como la forma en la que estoy viendo que sea horizontal o algo así, por ejemplo. Sí, es cierto. No, digamos que aquí no hay más información, estaba buscando si hay otra información. Estamos asumiendo que esto es una dirección vertical, ¿sí? Y por lo tanto subió. Pero claro, si estuviera en una mesa y hubiera hecho esto, no habría cambio de energía potencial gravitacional, tienes toda la razón, ¿sí? Entonces, sí, estamos asumiendo que la dirección hacia arriba es esta que estamos viendo acá. Bien, no entendía tu pregunta, bien. Entonces subió. Y entonces la energía potencial gravitacional que ganó, ¿cuánto fue? MGH. O sea, mg por 0.8. Esa es la energía potencial gravitacional en ese punto. ¿Hay más energías ahí o no? ¿Cuál? El resorte. El resorte también acá tiene energía potencial gravitacional, ¿sí o no? Entonces lo que hay que ver es si el resorte está elongado o no está elongado, cuál es su longitud. Porque aquí nos dijeron que el resorte, primero, tiene esta K, pero además tiene longitud natural, o sea, es cuando no está estirado. ¿Qué longitud tiene cuando estamos en la posición 2? ¿Qué longitud tiene el resorte? 1 metro. ¿Cuál es su longitud natural? 0,9, o sea que ahí está estirado. Entonces ahí tenemos que sumarle K por 0.1 al cuadrado sobre 2. ¿De dónde salió ese 0.1? Lo que está enlongado, o sea, esta vaina mide 1 metro, la longitud natural de resorte es 0.9, por lo tanto este pedacito que está elongado, ¿cuánto es? 0.1, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces esa es la final. Esta vaina es U final, o sea, U2. Y ahora le vamos a restar la inicial. Esto, antes de seguir, es para que ustedes vean que con energías potenciales ustedes van sumando todas las energías potenciales que hayan, ¿sí? Por ahora nosotros ahí tenemos las dos típicas, resorte y gravitacional, ¿sí? Si hubieran más, pues las vamos sumando, ¿está bien? Entonces, bueno, al inicio tenemos energía potencial gravitacional cuando estamos acá en el datum, en el punto de referencia. No. Entonces, esa energía potencial gravitacional es 0, porque estamos en el punto de referencia, ¿ok? Más. Y al inicio, ¿hay energía potencial del resorte? ¿Sí o no? ¿Sí, seguros? Si estamos en la parte de abajo. Sí, porque eso no importa, ¿no? Lo que importa es la longitud del resorte en este momento. Entonces tenemos que mirar si esa longitud es 0.9. Si es 0.9 no hay energía elástica potencial. Pero si es diferente de 0.9, pues sí. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esa longitud del resorte ahí? Pitágoras, que ahorita está un montón de gente. ¿Sí vieron el artículo, no?
que encontraron una tabla cuneiforme que tenía el teorema de Pitágoras escrito ahí, bueno, la fórmula de Pitágoras escrita ahí como 2000 años antes de Pitágoras, entonces que eso es un fraude. ¿Sí lo han visto o no? ¿Sí? Entonces ahora salen un montón de gente, no, estamos engañados, ese Pitágoras es un vago, no hizo nada, se robó los trabajos. Pitágoras recopiló mucho trabajo de antes y ustedes ya seguramente lo saben, pero por si acaso, una cosa es tener una regla en una tabla y otra cosa es tener el teorema demostrado. Son dos conocimientos completamente diferentes. Que este man haya cogido la regla de antes y haya logrado generalizarla, porque aquí es con números, hay 3 números, 3, 4, 5, cumplen eso, ¿sí? Pero que este man haya cogido y haya escrito a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado para cualquier triángulo rectángulo, es una generalización que está en otro nivel de abstracción muy diferente. Y esto fue lo que hizo Pitágoras, basado obviamente en cosas. Es que uno no construye las cosas desde cero. Todo lo que hizo Newton lo hizo basado en todos los que estaban antes, ¿sí? Y todo lo que hacemos ahorita se basa en lo de antes. Pero bueno, ahí, ay sí, que Pitágoras rebagas. Y uno ni siquiera ha hecho nada. Sí, a lo bien. Entonces miren, vamos a sacar la longitud del resorte. Vamos a llamarla L inicial por el teorema de Pitágoras, no por la fórmula de Pitágoras, que va a ser igual a 1 al cuadrado más 0.8 al cuadrado. Ustedes no sé si sabían que los babilonios tenían un algoritmo para calcular raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Eso es uno de los problemas que le ponen a uno en programación con fors, o con loops, con whiles y cosas así, a calcular la raíz cuadrada de 2, que en el fondo está utilizando un método de Newton que está basando las derivadas. Entonces vamos a decir que Newton y Leibniz no se inventaron el cálculo porque los babilonios tienen una fórmula para la raíz de 2 que mágicamente se basa en las derivadas. No, tienen una fórmula, pero pues muy duros, pero no tenían la generalización. Bueno, ya no peleo más. Es que me molesta que la gente ahí... Entonces, 0.8, salud, al cuadrado, más 1 igual a esto, raíz cuadrada. Entonces nuestra longitud es 1.281, ¿cierto? Entonces, ¿sí está elongado o no está elongado? Entonces, la elongación, digamos, inicial es 1.281 menos la longitud natural, que es 0.9. Y esto nos da 0.381, ¿cierto? Entonces, acá tendríamos que poner K por 0.381 al cuadrado, todo sobre 2. Y el resto ya reemplazar. ¿Sí? Dale. Porque en esta distancia, cuando estás acá, tienes una longitud del resorte de 1 metro. Pero la longitud natural es 0.9. Es 90 centímetros. Entonces lo que está elongado, cuando tú tienes el resorte a 1 metro, pero su longitud natural es 90 centímetros, lo que está estirado es 10 centímetros. ¿Cuál? Esta no, es la longitud inicial, desde el inicio está estirado. La longitud, porque tú tienes que ver es cuánto está estirado respecto a su longitud natural. La longitud natural, mírala acá, es 0.9. Entonces al principio él mide 1.28, él está estirado, o sea, él mide 1.28. O sea que ¿cuánto está estirado? 1.28 menos 0.9, está estirado este pedazo. Cuando está arriba, él está en esta posición, ¿sí o no? Porque esto está subiendo, el resorte lo está jalando hacia arriba. ¿Listo? Entonces es como si yo, ¿cómo lo hiciera? Como si yo fuera el resorte, este es el mecanismo, y el resorte está estirado, entonces él tiende a achicarse, ¿sí o no? Pero como está pegado a esa varilla, pues él tiende a achicarse así. O sea, siempre va a estar estirado realmente. ¿Listo? ¿Por qué no te tomas solo la componente vertical del resorte? En cualquiera de los puntos te refieres. Porque no estamos calculando fuerzas, esa es la ventaja. Tú no estás calculando fuerzas, sino un número. Si tú estuvieras calculando la fuerza del resorte y hacer el equilibrio y demás, tú tendrás que descomponer en X y Y, porque es un vector. Pero aquí tú estás hablando de un escalar, que es la energía.
Entonces tú mides simplemente la diferencia de las distancias y se acabó. Pero no solo la componente vertical es la que involucra. La que está haciendo el trabajo. Sí, tú podrías hacerlo así, o sea, tú puedes hacer este problema teniendo en cuenta la energía final y la energía inicial, o tú lo podrías hacer calculando el trabajo punto a punto, y en ese caso tendrías que descomponer cuál es la que está haciendo trabajo, cuál componente, ¿cierto? Tú tienes como dos del resorte en forma general, ¿sí o no? Tienes esta horizontal y esta vertical. Y la que está trabajando en este desplazamiento es solo la vertical, ¿cierto? Pero depende del ángulo, ¿sí o no? Depende del ángulo, entonces tendrás que calcular en función del ángulo cuánto es la elongación y calcular el trabajo, hacer la integral. Y al final de todo ese trabajo que te va a dar, exactamente esto mismo. Ahora, es porque en este problema es fácil, pero hay situaciones, por ejemplo, una curva, si tú tienes una semiesfera y pones a rodar una pelotica, ahí no se puede calcular de esta manera. ¿Listo? Porque la normal está cambiando todo el tiempo y entonces uno no puede utilizar esto del punto final y punto inicial y tiene que hacer la integral sobre la trayectoria. Entonces esa técnica no se debe olvidar, o sea, eso toca hacerlo a veces. Lo que pasa es que obviamente estos problemas que ponemos son más sencillos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Listo. Entonces reemplazamos, miren que aquí nos va a dar un número, ¿cierto? Porque tenemos la masa, tenemos K, tenemos G, ¿sí o no? Entonces nos da un número. Y también vamos a tener esta vaina, la suma de esos dos me tiene que dar 0 y reemplazamos y ya está, ¿sí? ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren que reemplacemos para ver cuánto da? Bueno, reemplacemos. Entonces aquí esta vaina nos va a dar, la masa es de 1 kilogramo sobre 2 por b sub 2 al cuadrado, o sea que esto nos va a dar 0.5 por b sub 2 al cuadrado. Y esto de aquí abajo nos va a dar, a ver, masa que es 1, 9.81 por 0.8 es igual a esto, más, entonces voy a abrir paréntesis, K ¿cuánto era? 160 por 0.1 por 0.1 sobre 2, cierro paréntesis, es igual a esta vaina. Entonces esto me dio 8.648 menos 0.381 al cuadrado por 160 igual sobre 2 igual 11.6. Aquí hay una cosa que tenemos que mirar ahorita. Menos 8.648 igual. A ver si alguien se da cuenta de una trampa que les hice. ¿Alguien se dio cuenta? Va con un menos, ¿cierto? Ojo con eso, esos menos desde su colegio, ¿no? Los menos siempre los han complicado la vida, ¿o no? Ojo con esos signos porque aquí es importante. Entonces ahora nosotros ahora sí por fin tenemos estos dos términos, entonces vamos a aplicarlos. Delta K, ¿cuánto nos dio? 0.5 b sub 2 al cuadrado, más delta U, ¿cuánto nos dio? Menos 2.965, ¿cierto? ¿Y esto cuánto vale? 0. Miren tan importante que es ese menos, porque esta cosa que está restando pasa a sumar, y me tenía que pasar a sumar porque estoy igualándolo a algo positivo. 0.5 por b al cuadrado en el punto 2 es igual a 2.965, b sub 2 al cuadrado es igual a 2.965 sobre 0.5, que es lo mismo que multiplicar por 2. Y entonces la rapidez final en ese punto es le sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? 2.44 metros sobre segundo. Pues yo ya tenía todo en MKS, entonces por eso no las puse. Esa sería nuestra respuesta. Miren, ¿dónde se pueden equivocar ustedes acá? En todo lado, ¿cierto? Obviamente. Pero digamos que uno les pondría valores negativos también a esta velocidad,
uno, por ejemplo, pondría las opciones en las que ustedes se olvidaron de meter la parte del resorte y solo pusieron la de la gravedad, por ejemplo, ¿sí? Cosas así. Y así uno va rastreando más o menos por dónde están. Obviamente no todos se equivocan igual, pero la inmensa mayoría se equivoca igual. Entonces así uno más o menos va teniendo un rastreo de esas cosas. ¿Alguna pregunta en este problema? ¿Cuál es el algoritmo, las instrucciones, la fórmula? Escribo la ley de la conservación de la energía si esa es la que creo que me sirve para resolver el problema. Miro si hay fuerzas conservativas, perdón, si hay fuerzas no conservativas. Si hay fuerzas no conservativas, debo calcular el trabajo. Si no, esa vaina vale cero. Miro si hay fuerzas externas, cuerdas, manos, ¿sí? Si no, ese trabajo vale cero. Y después empiezo a calcular delta K y delta U. Señor. Sí, porque mira que aquí, en este punto, nos pusieron que el datum, que el punto de referencia, era esta línea. Entonces, ahí no tienes altura respecto al datum. Y por lo tanto, ahí te da cero. Entonces, aquí está la conservación de la energía. Esto fue lo mismo que hice en los primeros 5 minutos de la clase, ¿sí? En donde cogimos el trabajo neto igual a delta K, partimos el trabajo en 3 cosas. Luego el trabajo conservativo lo escribimos como menos delta U. Y ahí apareció nuestra conservación de la energía, que es esta. A mí me gusta escribirla de esta manera, pero a veces hay personas que prefieren escribirla de esta manera. Y esta manera básicamente es como la energía final mecánica igual a todos estos trabajos más la energía inicial mecánica. Básicamente la energía final es igual a la energía inicial más el trabajo de las fuerzas externas, si me metieron energía, más el trabajo de las fuerzas conservativas que me sacan energía, ¿sí? Pero, como ustedes quieran, todas son equivalentes, dependiendo del libro, qué tan explícita está la fórmula, pues cambiará, pero yo me quedo con esta, ¿listo? Esa es la que yo voy a utilizar principalmente, pero es lo mismo, no cambia, no es que haya diferentes fuerzas. Entonces, problemita, en Piscilago. Aquí hay un resorte, miremoslo, el dibujito. Ese es un problema de ejemplo en el Holiday. Los libros tienen problemas resueltos. Si ustedes cogen un libro y empiezan a estudiar y llegan a un problema de esos, trátenlo de hacer y luego ven la solución. Los libros se explican. Entonces aquí esta persona, mire, primero en este carrito lo ponen contra un resorte para darle un impulso. Y entonces, digamos que aquí hay fricción cero porque eso tiene agua. Entonces empieza a deslizar, hasta que llega a esta parte. Y en esta parte del agua, el agua la va a frenar, ¿sí? Por fricción ahí. Entonces podemos asumir que es como una fricción cinemática, ¿sí? Y lo que queremos es, pues, digamos que ustedes están diseñando este parque. Ustedes quisieran saber cuál es esta longitud, de acuerdo a la masa de la persona, este resorte y esta altura, ¿cuál debería ser esta longitud para que la gente no se estrelle contra el borde, ¿cierto? Entre más alto sea esto, ¿ustedes qué esperan? ¿Que esta longitud sea más pequeña o más larga? Más larga, ¿cierto? Entre más comprima yo este resorte, también deberá ser más larga, ¿cierto? Eso es lo que uno espera intuitivamente. Entonces, pues eso es lo que vamos a mirar. Obviamente esta trayectoria es súper difícil, pero lo chévere de tener energías es que a veces no nos interesa esa trayectoria. ¿Y por qué no nos interesa esta trayectoria así? Porque solo actúa la gravedad y porque no hay fricción. Entonces no importa la forma. ¿Listo? Si hubiera fricción, así estaríamos fregados. Porque tocaría integrar sobre la curva. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, dice, la figura les muestra, no sé cómo llamar, un deslizador de agua, un tobogán, en donde el que se va a deslizar se dispara o se lanza utilizando un resorte, ¿listo? Que es esta parte, y va por una trayectoria que está con agua que, digamos, se va a asumir que no tiene fricción, hasta que llega a una parte horizontal, una sección horizontal, que está al nivel del suelo, ¿sí? Lo que nos están diciendo es que en esta parte, debido a la fricción con el agua, se está deteniendo gradualmente. La masa total de tanto el carrito que se va a deslizar como del que lo va manejando es de 200 kilogramos. Esa es la masa total del cuerpo.
La compresión inicial de resorte es 5 metros. La constante de resorte, miren que les dieron la compresión inicial. O sea, ya les dieron el delta X, cuánto está comprimido. No nos dijeron cuánto es la longitud natural. Nos dan la constante y nos dicen que la altura inicial es de 35 metros y el coeficiente de fricción cinética en la parte de abajo es 0.8. ¿A través de qué distancia? O sea, nos piden la L. Se va a deslizar pues ese carrito con esa persona hasta que se detiene. Eso es lo que nos están pidiendo. Estos problemas se pueden hacer de varias maneras. Ustedes pueden partirlos. Miren, una ventaja de esto de la conservación de la energía es que ustedes pueden decir, mi estado inicial es este es mi estado inicial, ¿listo? Este es mi estado final 2, que va a ser el estado inicial de la siguiente etapa. Lo pueden partir en 3 pedazos. Entonces el estado final 2 es el estado inicial de la segunda etapa, ¿sí? O lo pueden hacer de 1 a 3, de una. Yo lo voy a hacer de 1 a 3 porque soy más perezoso, ¿sí? Entonces este va a ser mi estado 1 y este va a ser mi estado 3. Lo voy a llamar 3 simplemente por el hecho de que puede haber estados intermedios. Y ustedes pueden ir aplicando la conservación de la energía entre estados intermedios, en donde el estado final de este estado intermedio es el estado inicial del siguiente. ¿Está bien? Eso es. Entonces, trabajo externo más trabajo de energía no conservativa es igual a esto. Esta es la conservación de la energía. Pregunta, cuando yo pasé del estado 1 al estado 3, ¿hubo trabajo no conservativo? Sí, ¿cierto? Hubo una fricción. Ese man no vale 0. Cuando pasé del estado 1 al estado 3, ¿hubo trabajo externo? ¿Hubo alguna cuerda jalando ahí? Pero ahí, miren, lo que se les ocurra, díganme, porque es que ahí es donde hay un problema conceptual. ¿Alguien cree que hay un trabajo externo? Tranquilo. Diga. Si pensaron de pronto que el resorte era externo, o si pensaron de pronto que la gravedad era externa, no lo vamos a hacer así, no es externo, ¿saben por qué? Porque vamos a incluir el efecto del resorte y el efecto de la gravedad en la energía potencial. Cuando hacemos eso, ya estamos asumiendo que eso hace parte del sistema, ¿listo? ¿Está bien? Entonces, ahí no es... Yo nunca he visto esto en Colombia. En Colombia debe ser un man que empuja. Eso sí será trabajo externo, ¿cierto? ¿Sí o no? O el resorte estará todo oxidado y vuelto nada y tendrá que haber un man ahí que empuja. Entonces, lo único que es cero en esta vaina es trabajo externo, ¿cierto? Y entonces ahora tenemos que sacar 3 cosas. Trabajo no conservativo, tenemos que sacar delta K, tenemos que sacar delta U. ¿Ok? Entonces vamos a empezarlo a hacer, miren. Trabajo no conservativo. ¿Dónde existió el trabajo no conservativo? ¿En dónde? En el contacto con el agua, acá. Voy a hacer un dibujo. Esto representa el carrito y la persona. Aquí tenemos, como tengo que calcular ese trabajo, tengo que hacer fuerzas. Normal, peso, ¿sí? Y la fricción, ¿sí o no? Y no hay nada más, ¿verdad? Y estoy calculando el trabajo que hizo esta fricción cuando se movió una distancia L el carrito. ¿Cómo se calcula el trabajo? ¿Alguien se acuerda? Era la integral de la fuerza por el desplazamiento por el coseno que hacen ellos dos. La fuerza de fricción va hacia atrás y el desplazamiento ¿hacia dónde va? Hacia adelante, ¿cierto? Entonces yo tengo fuerza de fricción hacia atrás, tengo desplazamiento hacia adelante. ¿Cuál es el ángulo que hacen esos dos? 180. ¿El coseno de 180 es? Menos 1. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que la fuerza de fricción va en dirección contraria, por eso lo está frenando. Entonces aquí tendríamos que el trabajo de la fricción, o sea, el trabajo no conservativo, va a ser igual a menos la integral, ya sacamos esto, ¿sí? Esto vale menos 1. La fuerza de fricción, ¿cómo se escribe? Mu K por la normal, ¿cierto? La normal, ¿cuánto vale? Como él no se está moviendo hacia arriba y hacia abajo,
es el peso, ¿cierto? Mu K por mg. Entonces esto lo ponemos acá. Mu K por mg por delta X. Y toda esta vaina es constante, ¿cierto? Eso no cambia. Imagínense que uno caminara y le cambiara el peso. Pues qué maravilla, ¿sí o no? Entonces uno tiene acá WF igual a, lo va a sacar de la integral, mu K por m por g. Y la integral de dx, ¿qué me da? Pues todo el desplazamiento, que ¿cuánto vale? L. Cuando se movió desde acá hasta acá, ¿cuánto se movió? L. Entonces ya tenemos el trabajo no conservativo. ¿Listo? Tenemos esta primera parte. ¿Dónde está? Acá. Esto me dio menos mu K por m por g por L. Bueno, ahora nos toca sacar delta K. Vamos a sacar K final y vamos a sacar K inicial. ¿Listo? K final, cuando la persona llega aquí y se supone que se detuvo, ¿cuánto vale? 0, listo, 0. K inicial, cuando la persona arranca de acá también está en reposo. Entonces también vale 0, se fue re fácil, ¿sí o no? U final y U inicial, ¿listo? Señor. Tú estás justo antes de eso. Tú estás justo así, lo estás sosteniendo. ¿Listo? Y esa es tu condición inicial. Después se va a acelerar. ¿Listo? El resorte la va a empujar, el resorte ya se deja de estirar, la persona baja, Pero justo en el momento que tú tomaste la foto, yo escogí eso. Justo en ese momento es 0. Además, eso no pasa, digamos, de 0 a un valor inmediatamente. ¿Listo? Eso tiene como un crecimiento. Entonces depende en dónde tú lo mires. Entonces tú lo podrías parar, tú podrías decir, no, yo tengo el resorte aquí espichado, está en 0, y quiero saber la velocidad cuando se desprende del resorte, por ejemplo. Entonces tú podrías decir, mi estado inicial es 0, pero con un resorte comprimido, y hay energía almacenada. Mi estado final es cuando el resorte ya está en su posición inicial, perdió contacto y la persona se está moviendo. Eso podrías calcularlo si te lo piden, ¿sí? Pero nuestro estado inicial es cuando está con el resorte comprimido y estamos justo antes, un infinitesimal antes de soltar esa vaina, ¿sí? Para que sea más fácil. ¿Sí? Digamos, digamos, aquí no hay fuerzas externas porque tú vas a tener en cuenta el resorte en la energía potencial elástica, la gravedad la tienes en cuenta en la energía potencial gravitacional. ¿Qué determinaría eso? Si, digamos, yo tuviera una cuerda jalando a esta persona, yo la estuviera jalando. Eso es una fuerza externa al sistema. ¿Sí? Dime. O que alguien la estuviera empujando además del resorte. Eso sería una fuerza externa. ¿Listo? Bien, gracias por sus preguntas. Sí, digamos a mí me dicen que la estoy jalando con 2 newtons. No, porque ¿dónde la estás teniendo en cuenta? ¿Hay una energía potencial donde la estés teniendo en cuenta? No, te toca calcular el trabajo que haces en esos 2 newtons. Por eso es esta parte, las fuerzas externas. Es para esas fuerzas que no tienen energía potencial asociada, pero no son fricción. ¿Está bien? Lo que pasa es que todavía no ha salido, pero ya lo vamos a ver en otros sitios. Por ejemplo, si tú tuvieras un sistema de poleas y tú lo estás jalando, la polea, eso es una fuerza externa. Depende. En la mayoría de problemas te la pueden poner constante, pero también puede ser variable. Tienes que hacer la integral y tienes que mirar si varía en el espacio o varía en el tiempo. Si varía en el espacio es más fregado porque la integral del trabajo, como es en el espacio, pues tendría que hacer la integral sobre el espacio. Si varía en el tiempo, pues la sacas porque no importa. Cuando integras en el espacio, el tiempo no es una variable de espacio, entonces la sacas y le pones ahí lo que te hayan dado. Depende del problema. De pronto salga alguno acá, así. ¿Listo? ¿Más preguntas? Entonces miren, energía potencial final. Al final, no hemos escogido nuestro punto de referencia para la energía gravitacional. ¿Cuál punto escogerían ustedes? ¿Cuál sería el más fácil? Abajo, ¿cierto? Este sería nuestro datum, ¿cierto? Para ir tramar, es que el datum. Entonces, ese sería nuestro datum para la energía potencial gravitacional. Entonces, al final, ¿tenemos energía potencial gravitacional al final? No. Entonces este man vale 0. ¿Y teníamos energía potencial elástica al final?
¿El resorte está estirado o algo así? El resorte ya lo dejamos hace rato. Y ese man llegó a su posición de equilibrio, ¿sí? Él no se va a quedar así espichado. ¿Ustedes han visto alguna vez un resorte que solo se quede espichado? No. ¿O estirado? No, él llega a su posición natural si uno no le hace fuerzas externas. Entonces eso tampoco existe. Entonces, ¿cuánto es la energía potencial final? Elástica del resorte, 0. ¿Listo? Y falta la energía potencial inicial. Al inicio, ¿tenemos energía potencial gravitacional? ¿Cuánto vale? ¿Listo? Y tenemos energía potencial elástica del resorte. ¿Cuánto vale? K por esta D que nos dijeron que esta era la elongación inicial. K por D al cuadrado sobre 2. Y ya terminamos. Ya solo es aplicar la conservación de la energía. Escribámosla. Voy a escribirla aquí al frente. Miren, trabajo externo dijimos que era 0, más trabajo no conservativo, ¿qué es? ¿Y esto es igual a qué? A K final menos K inicial. ¿Cuánto es 0 menos 0? 0, ¿cierto? Más U final menos U inicial, que será 0 menos MGH más K por D al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Esa es nuestra conservación de la energía. Voy a quitar todos esos ceros. Menos mu K por MGL igual a menos MGH más K por D al cuadrado sobre 2. Se me va este menos con este menos, ¿cierto? Y ya podemos despejar el L, ¿cierto? Tendríamos mu K MGL es igual a MGH más K por D al cuadrado sobre 2. Pasamos a dividir el mu K, el M, el G y nos queda cuánto dio la distancia. La distancia va a ser H sobre mu K. ¿Por qué dio eso? Los MG se cancelaron, ¿cierto? Dividí todo por mu K MG. Los MG se cancelaron más K por D al cuadrado sobre 2 mu K MG. Y esta es nuestra respuesta. Ya el resto es reemplazar, ¿sí? Ustedes de pronto hubieran podido reemplazar desde el inicio y le dan puros números. Yo lo hago así, es para que ustedes vean todo en general cuánto da. Esto es lo que yo hago cuando hago los problemas en el... Digamos que ese banco de preguntas tiene preguntas de otras personas y mías, pero las mías, yo hago las respuestas así y después las parametrizo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si la altura era más grande, el L tenía que ser más grande? ¿Eso sí se ve acá o no? Si H es más grande, este término crece, ¿cierto? Y por lo tanto crece L, bien. También dijimos que, ¿qué más fue lo que dijimos? Que si el resorte estaba más comprimido, tenía que ser más grande. Sí, miren, aquí está la D. Miren que aquí hay otra cosa interesante. Si la fricción es bajita, ¿ustedes qué esperarían que le pasara al L? Que sea más largo, ¿cierto? Ahí está. Si es bajita, esto divide entre menos, por lo tanto el L crece. ¿Está bien? Y miren que sí depende de la masa. Si la masa es más grande, la distancia es más pequeña. Si la masa es más pequeña, si yo digo que entren ahí niños, la distancia va a ser más larga. Y se van a estrellar. ¿Sí? Entonces por eso no dejamos entrar niños. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, aquí está la solución, ahí está la respuesta. ¿Pausa? Listo, pausa. Vamos a continuar. Miren, aquí yo tengo otros problemitas de ejemplo. Voy a tomar dos más para luego entrar a los diagramas de energía. Este que tenemos aquí antes pues es sin fricción, entonces voy más bien a meterme con el que tiene fricción, ¿sí? Para que sea como más general. Entonces lo que se tiene en este problemita de ejemplo es pues dos bloques que están conectados por una cuerda ligera. Cuando nos dicen que es ligera, quiere decir que la masa de la cuerda la podemos ignorar comparativamente con los otros bloques. Y eso tiene un efecto importante y eso quiere decir es que la tensión en la cuerda es la misma en todo lado.
Si en algún momento nos dicen que la masa de la cuerda no es ignorable, no es despreciable como ponen a veces, la tensión depende del punto en donde uno esté, ¿sí? Y es algo que vamos a ver cómo calcular después, ¿ok? Sí, porque esa es la realidad. Las cuerdas pesan, las cadenas. Entonces toca mirar eso. Y cuando nos dicen que la polea no tiene masa, también, porque resulta que cuando la polea sea pesada, el hacerla girar hace que parte de la energía se vaya a esa rotación. Entonces, cuando veamos rotaciones, momento de inercia, vamos a tener que aplicar conservación de la energía, incluyendo la rotación de las cosas, que es lo más real. Entonces, por ahora vamos a ignorar todo eso. Nos dicen que el bloque de masa M1 está arriba, aquí hay fricción y además tiene un resorte ahí atado. El sistema se libera desde el reposo cuando el resorte no está estirado, o sea que al inicio no hay energía elástica del resorte. Si el bloque que cuelga de masa 2 cae a una distancia h antes de llegar al reposo, o sea cuando ya cayó esa distancia h, está en reposo, está quieto todo, calcula el coeficiente de fricción cinética entre el bloque de masa y la superficie. La pregunta es ¿cuánto es μ? Entonces básicamente en el estado final el resorte está estirado, ¿cierto? ¿Cuánta distancia se habrá estirado el resorte? Si este man cayó h, pues este man se movió h, entonces también se estiró h, ¿sí? Y ya, con esa información calcule μ. Entonces aplicamos nuestra conservación de la energía. Hay fuerzas externas, pero si yo les dije que las cuerdas eran fuerzas externas, pero eso no es una fuerza externa que esté jalando, es una cuerda que está atando los dos bloques, sigue siendo interno. ¿Está bien? Entonces, no hay fuerzas externas. ¿Hay fuerzas no conservativas? Sí. ¿Cuál? La fricción. ¿Sí? Aquí hay fricción. Aquí ahí tenemos una fuerza hacia allá de fricción, tenemos una normal, estoy hablando del bloque 1, y tenemos un peso, ¿cierto? ¿Está bien? Hay fricción. Y ya empezamos a aplicar esta vaina. Entonces, ¿cuánto vale W no conservativo? De lo que hicimos ahorita antes, esto nos va a dar menos μk por mg por h, ¿cierto? Fuerza de fricción hacia atrás es μk por mg, desplazamiento fue h, entonces nos va a dar esto. K final, si llegó al reposo al final el sistema, ¿cuánto es K final? 0. K inicial, si partió todo el reposo, ¿cuánto vale K inicial? 0. U final, no hemos escogido el datum para la gravitación. ¿Cuál escogen? No, escojamos este. Solamente para que veamos que no importa, ¿listo? ¿Cuánto vale la energía potencial gravitacional respecto a este datum cuando bajó? Menos mgh, muy bien. Porque está por debajo. ¿Listo? La coordenada es negativa. Y ya, ¿esa es la energía potencial final? ¿O falta algo? Falta el resorte, porque el resorte está estirado. ¿Cuánto vale la energía del resorte? K por h al cuadrado sobre 2, porque h fue lo que se estiró. ¿Listo? K por h al cuadrado sobre 2. Miren que, por si acaso, ¿no? Una anotación. La energía potencial elástica de un resorte siempre es positiva. No importa si yo lo tengo estirado o yo lo tengo comprimido, siempre es positiva porque da al cuadrado. Por si acaso, ¿no? En cambio la gravitacional puede ser positiva o puede ser negativa. Bueno, listo. Y la energía potencial inicial. Al inicio, cuando la partícula está aquí, M2, en el datum, ¿cuánto vale su energía potencial gravitacional? ¿Y por qué no estamos teniendo en cuenta la de M1? Porque su altura nunca cambió. Entonces, pues tiene, pero la resta hace que valga 0, ¿sí? Entonces, no la tenemos en cuenta. Al inicio de energía potencial elástica del resorte, si no está estirado, porque ahí nos dijeron que no partía estirado, también vale 0. Y ya, entonces empezamos a aplicar.
menos mu k mgh es igual a delta k, que es 0 menos 0, o sea 0, más delta u, que es menos mgh, más k por h al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Menos 0. Y ya, entonces pasemos este menos a multiplicar ambos lados. Mu k mgh igual a mgh menos k por h al cuadrado sobre 2. Y dividamos todo por mgh. Nos queda que mu k es igual pero yo estoy mezclando las masas, esperen un momentico. Aquí es M1 y aquí es M2, ¿sí o no? Yo le puse simplemente M. Aquí es M1, aquí es M2, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí es M1, aquí es M2. Y por lo tanto mu k va a ser M2GH menos K por H al cuadrado sobre 2. Todo dividido entre... Y bueno, aquí se puede simplificar, por ejemplo, pueden quitar una H, ¿sí? ¿Cierto? Factorizada. Y mu k nos daría M2G menos K por H sobre 2, todo dividido entre M1G, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos allá abajo? Entonces, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero estos problemas son fáciles. ¿Sí? Porque son números, porque no tenemos que descomponer. Salvo cuando calculamos de pronto el trabajo de la fuerza de fricción, que toca mirar el desplazamiento horizontal en la dirección de la fuerza de fricción y eso ya está. Pero miren que pudimos, a partir de todas esas condiciones, hay resortes, hay fricción, hay cuerdas, pero salió fácil. O sea, tu pregunta es si, digamos, esto fuera así y la masa, bueno, y la masa bajara acá, ¿cierto? Entonces ahí tendrás que tener en cuenta que su altura sí cambió. Entonces tendrás que incluir una fuerza gravitacional, una energía potencial gravitacional del cambio de esa masa, porque cambió su altura. No, te da igual, ¿sabes por qué? La pregunta es que si la fricción cambia. Tú tienes este desplazamiento en esta dirección y la fuerza de fricción es siempre horizontal en esta dirección. Entonces el ángulo sigue siendo 180 grados, el signo sigue siendo negativo. Y pues ya depende, si te dieron esta distancia está bien, pero si te dieron esta distancia pues te toca calcular con trigonometría la longitud. Pero si te dieron, no, ni siquiera, este man sería el H, que bajó el otro, ¿cierto? Entonces ahí no cambiaría. Solamente tendrás que incluir ese término de energía potencial gravitacional, pero ojo porque esta distancia pues que bajó esa masa no es H, ¿cierto? Tendrás que saber la inclinación y sacar con trigonometría esta parte vertical, porque a ti te habrían dado la hipotenusa. Y ya. Por el desplazamiento, vamos a mirarlo acá. Tú lo que tienes es, tengo un bloque tienes un bloque, ¿listo? Para que sea igualito. ¡Tin! Y el bloque se movió en esta superficie horizontal que es rugosa, ¿listo? Tiene fricción. Listo, ¿sí? ¿Cuánto se movió este bloque? ¿Cuánto fue el desplazamiento? H. ¿Estamos de acuerdo? Y tú en este bloque tienes fricción y tienes la normal, tienes el peso, este es M1 creo, M1G, y tienes una fricción y tienes una tensión de la cuerda, ¿cierto? De otra manera no se movería, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ojo porque digamos que aquí tú estás calculando cuánto es el trabajo no conservativo y el único trabajo no conservativo ahí es el de la fricción. Entonces tu pregunta es, ¿cuánto es el trabajo de la fricción?
cuando la partícula o este bloque se movió h hacia la derecha. No estamos calculando el trabajo neto, que incluiría el trabajo de la tensión también, por ejemplo. Solo el trabajo de la fricción, ese es el no conservativo. Y esto es igual a la integral, en general, sería la fuerza de fricción, como va en dirección horizontal, bueno, pongámoslo así, la fuerza de fricción por el desplazamiento, ¿cierto?, por el coseno del ángulo entre ellos dos. ¿Ok? ¿Cuánto es el ángulo entre el vector desplazamiento y la fuerza de fricción? 180. Entonces esto sería la integral de f por dx por coseno de pi. Esto será igual integral de f por dx por menos 1, ¿sí o no? Y esto es igual a menos integral de f por dx. ¿Está bien? ¿Cuánto es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es μ por n. Mira que de pronto una cosa aquí que es importante. La fuerza de fricción va hacia atrás. Entonces uno tendría a poner el menos. Pero ustedes ponen el menos acá. Cuando metan esta vaina aquí, menos por menos les va a dar más. Y se tiran el trabajo. La dirección de la fuerza ya la tuvimos en cuenta en este ángulo. Entonces ya no hay que volverle a meter el menos. ¿Listo? Por si acaso. Volviendo acá, entonces esto me da μ por n. ¿Cuánto vale la normal? Como la partícula no se está trasladando hacia arriba o hacia abajo, sumatoria de fuerza en dirección vertical es 0, o sea, n menos mg es 0, por lo tanto n es igual a m1g. Y lo metemos aquí. Como todo esto es constante, puede sacarse la integral. Y la suma de las pequeñas distancias pues me da la distancia total, que es L. ¿Listo? Se puede hacer incluso sin la integral. Nosotros cuando vimos el trabajo, dijimos, si la fuerza es constante, el trabajo de una fuerza constante, en general, es la fuerza punto el desplazamiento. Producto punto. O la misma cosa, norma de la fuerza constante, norma del desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Cuánto es la fuerza constante en este punto? μ por m1 por g. ¿Cuánto es el desplazamiento? L. ¿Cuánto es el ángulo? Pi. Coseno de pi es menos 1 y te da lo mismo. ¿Sí? Listo. Gracias por la pregunta porque de pronto eso no les queda claro. Imagino que a varios les sirvió. Aquí hay más de resortes. Más ejercicios para practicar. Entre el 1428 y el 1435, ¿cuál quieren que hagamos? ¿35? Listo. Dice, disculpen, yo no sé traducir color. El mecanismo, el dispositivo de 1 kilogramo se desliza con fricción que se puede ignorar en esa trayectoria circular, esta barra que es de forma circular, que está, digamos, unida a esta plataforma. Este dispositivo está en la posición A cuando la plataforma está viajando hacia la derecha con una rapidez v sub 0. Entonces todo el mundo va con rapidez v sub 0 en un momento dado, ¿listo? De repente se frenó la plataforma, se estrelló contra algo, lo que sea, la frenaron de una, así, seco. Y entonces este bichito, como no tiene fricción, subió hasta la posición B. Determinar la rapidez inicial. Y nos dan el ángulo, ¿no?, que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Otra vez, conservación de la energía. Entonces, WNC más W externo igual a delta K más delta U, ¿cierto? Esa vaina es mágica. ¿Hay trabajo no conservativo? No. Chao. ¿Hay trabajo externo? No hay cuerdas jalando, personas empujando, no. Entonces tendríamos que para este problema 0 es igual a delta K
más delta U. ¿Está bien? Dime. Fue externo, pero no hizo trabajo porque lo frenó sin desplazamiento. Entonces por eso no lo tenemos. Además que digamos lo frenó y después de frenar es que esta vaina empezó a subir hasta que llegó hasta allá. No es que al mismo tiempo esté frenando. Es como si digamos tú estrellas esto acá y entonces esta cosa se subió. Pero si ves que fue posterior y yo estoy en el estado inicial que viene por aquí justo antes de estrellarse y el estado final es cuando ya se estrelló y esto subió. Entonces esa fuerza no me interesó. Eso es lo mágico de esta vaina, es que yo cierro los ojos, no me importa qué pasa y después vuelvo a mirar, ¿sí? Eso es lo que es increíble. Entonces vamos a empezar a escribir 0 igual K final, cuando todo está detenido y la partícula llegó hasta arriba y quedó detenida, el K final ¿cuánto es? 0. K inicial, M sería M, la masa del dispositivo, por su rapidez inicial al cuadrado sobre 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso sería K final, esta vaina es K final, menos K inicial, no, espérense, ¿yo qué estoy diciendo? Me enredé. K final es ¿cuánto? Si la partícula se quedó quieta, 0. K inicial es ¿cuánto? mv sub 0 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Esto es K final, esto es K inicial, ¿cierto? Y ya está. Delta U. ¿Hay resortes? No. ¿Hay gravitación? Sí, porque si no esta vaina hubiera seguido hacia arriba y todo eso, ¿cierto? Entonces, el datum, pues yo creo que el datum más fácil es este, ¿cierto? Nuestro nivel de referencia gravitacional es ese. Entonces, tenemos U al final para hacer este delta U. Tenemos U final, tenemos energía potencial gravitacional al final. Sí, cierto, porque hay altura respecto al datum, ¿sí o no? ¿Cuánto es esta altura? ¿Cómo la calculan? Esos problemas son muchos problemas con geometría. Mira, lo voy a dibujar acá. Tenemos esto. Tenemos esto. Esto es 60 grados. ¿Listo? Y estamos tratando de calcular esta altura. Sabemos que esto mide R, el radio, y esto mide R. ¿Hay alguna forma? ¿Qué? ¿Qué hago? Estoy calculando esta H. ¿Cómo la saco? Esa altura podría verse, esa H, podría verse como coger todo este radio, ¿cierto? Y restarle este pedazo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y ese pedazo a qué sería igual? A R coseno teta, ¿sí? ¿De acuerdo? Este pedacito. Miren este triángulo, lo voy a resaltar. Miren este triángulo. Uy. ¿Estamos de acuerdo con que esa parte vertical de aquí de este triángulo es R coseno teta? Entonces esto que me falta acá sería el radio total menos este pedacito, R coseno teta. O sea que H es igual a R factor de 1 menos coseno de teta. Y eso será lo que yo escribiría allá. Más mg por R por 1 menos coseno de teta, ¿cierto? Eso sería U final menos el U inicial. Cuando la partícula está aquí al inicio, ¿cuánto vale su energía potencial gravitacional? 0. Entonces después ya lo que tenemos es menos mv sub 0 al cuadrado sobre 2 más mgr por 1 menos coseno de teta igual a 0. Y de ahí ya podemos despejar b sub 0, ¿cierto? Lo pasamos al otro lado sumada, tendríamos m por b sub 0 al cuadrado sobre 2 igual a mgr por 1 menos coseno de teta. Y por lo tanto se me da la masa con la masa no interesó. Y nos quedaría que b sub 0
es igual a raíz cuadrada de 2g por r por 1 menos coseno de teta. Y vamos a ver si tiene sentido. Esto nos dice, por ejemplo, que si el radio es más grande, la rapidez sería más grande. Claro, si yo tengo una cosita así en un radio chiquito que se movió hasta acá y bajo la misma velocidad, una cosa re grande que subió hasta acá, pues tuvo que tener más energía. Entonces la velocidad inicial debería ser mayor, ¿sí? ¿Qué más nos dice esto? Si el ángulo es pequeño, nos dice que la velocidad es pequeña, ¿cierto? Porque esto decrece, ¿no? Porque como el coseno va bajando a medida que aumenta el ángulo, entonces a medida que a medida que el coseno va creciendo, esta cosa es más chiquita y por lo tanto el B sub 0 es más grande. Entonces también, si el ángulo es pequeño, la velocidad tiene que ser más pequeña. Sí, tiene sentido. Entonces ya, ¿les han servido esos ejemplos? No son ejemplos triviales, hemos metido resortes, fricción, cosas raras, ¿sí? Entonces ustedes ya podrían hacer muchos problemas más interesantes. Y finalmente, ¿se acuerdan de los diagramas que hicimos del skater? Vamos a volver a hablar de eso teniendo en cuenta esta relación. ¿De dónde salió esto? ¿Alguien recuerda dónde salió esta vaina? Esto es para fuerzas conservativas. Recuerden que cuando tenemos fuerzas conservativas, el trabajo conservativo es menos delta U. Y este trabajo es la integral de la fuerza conservativa en función de la distancia. Como es una integral, la fuerza es igual a menos la derivada respecto a la posición. De ahí es que sale. Y si estamos en 3 dimensiones, ¿quién aquí ya trabaja en 3 dimensiones? ¿Quién está en cálculo vectorial de pronto? ¿O sabe sacar gradientes o algo así? ¿Tú? ¿No? Estoy viendo eso. En ese caso, uno lo que tiene la fuerza en X es igual a menos derivada parcial de esto respecto a X. ¿Sí han visto derivadas parciales? Eso lo van a ver ustedes en algún momento. Se supone están en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, esto es lo mismo de la rampa. ¿Qué característica había aquí en este punto? ¿Qué energía valía 0? La cinética, porque en ese punto de retorno se va a devolver. Entonces, los puntos de retorno, tenemos que K es igual a 0, ¿cierto? Tenemos que U es máxima, ¿verdad? Porque si K vale 0, pues U es lo más grande posible. ¿Por qué? Porque K más U es energía total. Entonces, si una vale 0, pues la otra es lo máximo posible. Eso es todo. Y ustedes pueden calcular los puntos de no retorno, ya sea igualando K igual a 0 o buscando cuando K vale máximo. Cualquiera de los dos. Bien, entonces bueno, aquí está la deducción, la demostración, no sé qué cosas. Entonces, espérense, es la misma vaina, esto es lo mismo. Acá. Esto es un plot de energía potencial. Si yo les digo a ustedes, una partícula inicialmente tiene una energía potencial, está en el reposo inicialmente, y la energía potencial inicial es 2.5 joules. ¿Dónde la ubicarían ustedes? Si es 2.5 joules, tendría que estar como acá, ¿cierto? Y hay 3 puntos. No, mentiras, hay 4 puntos donde podría haber empezado esa partícula, ¿cierto? Entonces podría haber empezado acá, ese vale, ahí la energía vale 2.5 o acá, o acá, o acá, ¿cierto? Entonces me tiene que dar más información. Si me dicen que la partícula está más cerca de X4, entonces ya sé que arrancó aquí. Y si yo les pregunto a ustedes, esa partícula va a empezar a moverse en ese potencial, y les pregunto, ¿va a poder llegar a X1? No va a poder llegar a X1, ¿por qué? Podría llegar hasta acá, ¿cierto? O sea, la partícula va a estar haciendo esto, ¿sí? Todo el tiempo, pero no va a ganar energía. No va a poder pasar a X,
a esta zona, digamos, a la parte de la izquierda. ¿Cuánta energía tendrá que tener la partícula si ustedes quisieran que pudiera moverse entre los dos? ¿Cuánta energía le pondrían? ¿Les parece bien ponerle 3? Miremos a ver el 3. Queda como en un punto de equilibrio inestable, ¿cierto? O sea, si le damos exactamente ese 3 y estamos exactamente acá, ¿para dónde coge? Eso se llama un equilibrio inestable. Inestable es que si yo lo empujo un poquito, se va para un lado. Si lo empujo para el otro, se va para el otro lado. Esto que tenemos acá, cuando oscila así, este punto de aquí es un equilibrio estable. Porque si yo lo empujo para un lado, le sale una fuerza que la restaura. Si lo empujo para el otro, le sale una fuerza que lo restaura, ¿sí? Entonces eso se llama un equilibrio inestable. Esto es estable. Esto es inestable. ¿Listo? Entonces, si ustedes quisieran estar seguros de que la partícula se moviera entre esos dos, ¿cuánta energía le pondrían? Digamos 3.5, ¿cierto? Y con eso la partícula se va a estar moviendo, va a tener solamente 2 puntos de retorno, ¿sí o no? Y se va a estar moviendo para allá y para acá. ¿Listo? Yo nunca he escuchado a una persona que hiciera achú cuando estornuda. ¿Sí la escucharon? Yo estornudo horrible. Pero ¿qué pasa si ustedes le ponen 5 a la partícula? Hace todo este movimiento y se nos va a ir. No va a haber forma de acotarla. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando uno excita un electrón y le da más energía y lo hace subir de niveles de energía. ¿Sí? Si le pongo 7, pues ya no tiene sentido para ese potencial, ¿sí o no? Si le pongo 7 estará por acá y pues ese potencial es como si no existiera porque pues no está acotándolo ni le está haciendo nada. Eso, digamos, es como lo más conceptual que podemos hacer nosotros acá. Ustedes a partir de este diagrama pueden sacar la fuerza es la derivada, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza, por ejemplo, en esta zona? 0, no tiene inclinación. Luego miren que empieza a tener cada vez una pendiente más y más y más negativa, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero como la fuerza es menos la derivada, esto que es negativo por este menos me da positivo. Entonces miren que esta vaina empieza a subir, ¿sí lo ven? Pero miren que aquí la concavidad es diferente a la concavidad que tenemos acá. Entonces eso es lo que se está mostrando aquí. Miren que ¿cuánto vale la fuerza en este punto? 0. Entonces la fuerza empieza a subir y llega un momento en que empieza a bajar hasta que vale 0, que es este mismo punto, ¿está bien? Luego, ¿qué le pasa aquí a la fuerza? La derivada de esto es positivo, pero por el menos se vuelve negativo, entonces la fuerza se vuelve negativa hasta que llega a valer 0 otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Empieza a ser negativa, llega a un punto máximo, que es en este punto acá, donde cambia de concavidad, y luego vuelve a ser 0, ¿está bien? A ustedes le pusieron a hacer esos ejercicios en diferencial, ¿no? A derivar gráficamente. Es la misma vaina, solo que hay un menos ahí metido. Luego vuelve a hacer lo mismo, se vuelve aquí negativa la derivada, por lo tanto la fuerza es positiva por este menos, hasta que llega a ser 0 otra vez, entonces se vuelve positiva hasta que llega a ser 0, luego vuelve a pasar lo mismo hasta que llega a ser 0 y luego se vuelve 0. Entonces por eso es que esta fuerza va como alternándose de lado a lado, ¿sí? Tenemos una fuerza que no es constante en este caso, pero podemos deducirla. Esto es un análisis de las energías, los equilibrios, el equilibrio estable, el inestable. Y un ejercicio y terminamos. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces dice, ¿cuál quieren hacer? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Siempre me quieren corchar, ¿sí o no? Pero ya bien te los escogí porque podía. 2 kilogramos, una partícula de 2 kilogramos, 2 kilogramos se mueven. Una partícula de 2 kilogramos se mueve a lo largo del eje X en una dirección unidimensional, mientras una fuerza conservativa actúa a lo largo del eje X. Como hay fuerza conservativa, hay un diagrama de energías. La energía potencial, miren, esa fuerza es rarísima, ¿no? La energía potencial está aquí graficada en función de X. La partícula se coloca en cualquier posición entre X igual a 0 y X igual a 7 y entonces tendría esa energía potencial. Sentiría esa energía potencial y su fuerza asociada realmente. Cuando
cuando x es igual a 6.5, o sea, aquí en este punto, la partícula tiene una rapidez de menos 4 metros por segundo. Menos 4 metros por segundo quiere decir que se está moviendo hacia acá, ¿cierto? A menos 4 metros por segundo, ¿ok? O sea que va a entrar. Entonces tenemos una energía cinética inicial que es de 2 kilogramos, que sería 2 por 4 al cuadrado sobre 2, ¿cierto? O sea, tendríamos una energía cinética inicial de 16 joules. ¿Está bien? Por eso es que ponen esta barra acá. Inicialmente él empieza aquí, no hay energía potencial, y entonces la energía total del sistema inicial sería la energía potencial inicial más la energía cinética inicial. Este man vale 0 porque está acá. Por lo tanto, al inicio tenemos solamente esta vaina y por lo tanto la energía total siempre es de 16. Por lo tanto, miren, esa barra es importante. Eso quiere decir, por ejemplo, que nunca va a alcanzar a llegar a esta zona, ¿cierto? Por ejemplo, porque tiene máximo 16 joules. De la figura determine la rapidez de la partícula en x1 igual a 4.5. Entonces aquí, ¿cuánto es la rapidez de la partícula cuando está acá? ¿Cómo harían eso? La energía total siempre vale 16. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a K más U. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Esto es igual a M por V al cuadrado sobre 2 más U. ¿Cuánto vale U cuando está aquí? 7. Entonces, 16 menos 7 es igual a M por V al cuadrado sobre 2. O sea, 16 menos 7, ¿cuánto es? Sin calculadora. ¿No les ha pasado eso? Ustedes cada vez saben más matemática y cálculo integral y después vectorial y llegan a la tienda y van a pedir 3/4 de queso y les dice que está a 5.500 y se quedan pensando y tienen que sacar la calculadora, pero saben sacar el gradiente y saben integrar y todo saben. Bueno, es por no practicarlo, no es porque no lo sepan. Y aquí reemplazamos la masa y esto y ya tenemos la velocidad. ¿Sí? ¿Cuánto dio? 3. Eso, listo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Dónde queda ubicado el punto de retorno de la partícula? ¿Acá? ¿O acá? ¿Aquí? ¿En dónde? En la gráfica. ¿Dónde será el punto de retorno? En este punto. Cuando toda la energía cinética del inicio, toda la energía total, que era 16 joules, se convierte en potencial, ¿cuánto vale la cinética? 0. Entonces, mi energía total es 16. Cuando mi energía potencial valga 16, ahí mi energía cinética vale 0. Ese es el punto de retorno. ¿Listo? Que bueno, aquí podríamos decir que probablemente sea el 2. ¿Cierto? Ah, bueno, aquí dice 1.9, ¿no? Lo podríamos sacar también. No es exactamente 2. ¿Cómo lo podríamos sacar? Aquí me falta información para poderlo sacar. Pero la idea es que simplemente lo podemos ubicar por ahora, ¿listo? Y ya, eso es todo. Con esto también terminamos nuestra clase. Vimos bastante, pero por lo que el teorema de conservación de la energía es muy general, entonces podemos estudiar muchos problemas. Repasen, estudien, no sé qué. De hoy en 15 es el examen parcial, por si acaso. ¿Sí? El segundo, que va a tener énfasis en energía, pero que obviamente va a tener también de lo de antes, ¿no? Va a haber fuerzas porque tenemos que calcular trabajos y de pronto cinemática, ¿sí? El énfasis es esto, pero se mira lo de atrás. Y ya, hasta pronto.